Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hay varios personajes aquí para considerar, pero vamos a hablar de tres específicamente. Vamos a hablar del siervo en primer lugar. Bajo la cultura romana de ese tiempo y bajo la legislación romana de ese tiempo, un siervo era considerado como un objeto. Pongamos un ejemplo moderno: era considerado como un serrucho, un martillo, como una herramienta que solo servía para hacer algún tipo de trabajo. El caso es de que si esta persona, este siervo, por algún motivo quedaba inutilizado en trabajar, entonces estaba en serios problemas, porque la legislación romana permitía que este siervo fuera desechado. Es decir, su amo podía cerrarle la puerta y dejarle afuera y dejarle que se muera y no darle absolutamente nada. En casos extremos, si era inutilizado por motivos de salud o si había tenido algún problema grave, podía ser echado inclusive en el basurero. Un siervo de avanzada edad no podía valerse por sí mismo, podía ser echado en un basurero. Ese era el extremo en ese tiempo, según la cultura romana. Y nos parece a nosotros cruel esa situación, ¿verdad? Para nuestro tiempo, para el día de hoy. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con las personas que a nuestro criterio ya no nos sirven, ya no son útiles para nosotros? Estamos hablando, por ejemplo, de ancianitos o ancianitas. Pueden ser inclusive dentro del círculo familiar. Tal vez no les echamos a la calle, tal vez no les mandamos sacando, pero muchas veces les ponemos distancia, que es doloroso también. O sea, todavía hay algo de crueldad en nuestros corazones. Pero bueno, este hombre, este siervo, estaba al borde de la muerte y solo tenía una bendición: que su amo le amaba. Esa era la única bendición que tenía. Estaba en una situación extrema de enfermedad, estaba a punto de morir y lo único que tenía era que el amor de su amo, pero era suficiente o fue suficiente. Hablemos del segundo personaje, el centurión. Centurión es el comandante de 100 soldados en el tiempo de los romanos. Este es un hombre que ha seguido la carrera militar y que él entiende muy bien la línea de mando en el ejército, en los militares. Hay una persona que está sobre él en autoridad y él lógicamente tiene que someterse a esa persona, pero a su vez él tiene bajo sus órdenes a otras personas que son los soldados y ellos le obedecen a él. Y esto es muy claro, no hay para perderse en el asunto. Y esto lo tiene muy en su mente este comandante, este centurión. Pero lo increíble es de que llega a sacar una similitud entre el reino de Roma, hablando físicamente, humanamente, y el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él dice: yo necesito solamente una palabra del Señor para que se cure mi siervo, porque yo sé cómo es esta línea de mando, porque yo también tengo, dice, soldados bajo mis órdenes, y al que le digo ve, va, y al que le digo que venga, viene, y al que le digo que haga algo, lo hace.
Entonces, por eso, él entiende que en el reino de los cielos es de la misma manera. Jesús obedece a la autoridad de su Padre y a su vez Jesús puede ordenar aquí en la tierra lo que él desee, lo que él quiera, y se cumplirá y se hará al pie de la letra. Y esto es bueno, y esto es a la consideración de Jesús algo maravilloso, porque dice, en Israel, dice, no he encontrado esto. Y siendo este romano un gentil, pues este gentil tuvo fe en Jesús, que él podía hacer el milagro con su siervo. Tenemos también, y podemos hablar acerca del amor de este hombre. Dice que tenía su siervo, lógicamente, y por su buen servicio debe haber tenido alguna consideración. Pero llegar a que le ame el amo al siervo no es por un buen servicio, es porque es siervo fiel. La fidelidad hace que el corazón se abra del amo y ama y quiere a sus siervos, y este es el caso de este centurión. Además podemos hablar de la fe de este centurión. ¿Por qué? Porque va en busca de Jesús. No va él personalmente porque se siente indigno de acercarse al Señor. Peor que el Señor fuera a su casa, porque él entendía muy bien que los gentiles no podían entrar a la casa de los judíos, o a su vez, los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles. Y él era un gentil, era un ciudadano romano. También podemos hablar de la generosidad del centurión, porque dice que él ha hecho buenas obras. Él ha construido una sinagoga ahí en la ciudad y tiene el aprecio de la gente, los judíos. Pero lo importante y lo más grandioso desde mi punto de vista, lógicamente, tal vez compartan ustedes, es que él intercede por su siervo. Él intercede por su siervo. Ya la medicina no podía hacer nada, ya no había más opciones ni oportunidades, pero cuando escucha de Jesús, él sabe que puede curar y puede sanar. Entonces él va y pide que por favor vayan a traerle a Jesús. Y luego dice que no entre a la casa, que no venga, que la palabra es suficiente. ¿Por qué? Porque entendía esta línea de mando que hay en el reino de los cielos. Es un hombre increíble. Y eso nos hace pensar a nosotros, en el sentido de que nosotros también podemos desarrollar y expresar y dar amor, podemos alcanzar fe, podemos ser generosos con los bienes que tenemos, pero debemos interceder por las demás personas, por aquellos que lo necesitan. Piense hoy en alguien que usted sepa que está pasando una situación difícil, no necesariamente enfermedad, puede ser cualquier circunstancia, situación de la vida. ¿Y por qué no interceder por esa persona hoy, rogándole al Señor como hizo este centurión, rogándole al Señor que diga solo la palabra para que el poder de Dios obre en este hombre necesitado? El siguiente personaje, lógicamente, es Jesús. Jesús no obra por la fe del siervo. Es más, el siervo ni se menciona que tenía fe y no estaba, pienso, en condiciones o en capacidad por lo menos de pensar. Estaba a punto de morir. Jesús no obra tampoco por las buenas obras del centurión. Jesús obra porque esa fue la misión que le dio su Padre aquí en la tierra. Buscar y salvar lo que se había perdido, especialmente a quienes estaban esclavizados en el pecado. Ahora, nos corresponde a nosotros ponernos bajo la autoridad de Jesús y pedir solo una orden de Él, para que las situaciones por las que atravesamos o la situación por la que atraviesa alguien que nosotros conocemos, un ser querido, un amigo, cualquier persona que esté en necesidad, pueda ser rescatado, pueda ser sanado, pueda ser asistido por Jesús en su necesidad.